¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir con la medicina legal del trabajo y vamos a seguir con el marco legal. Seguimos con el reglamento de trabajo y el artículo 90 habla de incapacidades absolutas y incapacidades temporales. Dice que las que imposibilitan totalmente a la víctima para todo género de trabajo durante un tiempo no menor de 6 días ni mayor a un año son las temporales, ¿no? Son incapacidades parciales y permanentes, las que determinan una disminución parcial, pero definitiva de la capacidad del trabajo. Y vamos a ver en qué casos se determinan las indemnizaciones. Pero antes vamos a ver esto. Hola, mi nombre es Andrés Cárcega Flores. Estudio en la Universidad Tecnológica de México en la licenciatura de Fisioterapia. Hoy les voy a presentar el tema acerca de la CIF. Para entender bien el tema, iniciaré mencionando las siglas de la CIF, que son la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de Salud. ¿Qué es la CIF? Es una clasificación universal que establece un marco y lenguaje estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Abarca 3 componentes esenciales, que son las funciones corporales, estructuras, actividad y participación, que están integrados bajo los términos funcionamiento y discapacidad. Estos dependen de la condición de salud y de su interacción con los factores contextuales. ¿En qué consiste la CIF? Se le denomina habitualmente CIF porque pone el acento más en la salud y en el funcionamiento que en la discapacidad, entendiendo funcionamiento como referente a las funciones corporales, las actividades y la participación, y la discapacidad como lo relativo a deficiencias, limitación de actividades o restricción de la participación. ¿Qué personas lo pueden ocupar? La CIF es una clasificación diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y diferentes sectores. Las personas pueden usar la CIF en todos los sectores, incluyendo salud, discapacidad, cuidado comunitario, cobertura de seguros de salud, seguro social, empleo, educación, economía, políticas sociales, legislación, diseño y modificación ambiental. Importancia de la CIF en la fisioterapia. La utilización de la CIF por parte de los fisioterapeutas permitiría el uso de un lenguaje común, favoreciendo una significativa comunicación profesional, además de facilitar el desarrollo en las áreas de registro, de protocolos e investigación dentro de las intervenciones de la fisioterapia. Por esto, la fisioterapia como disciplina científica y técnica necesita modelos como la CIF para guiar y avanzar en su práctica y su investigación, para comunicar a la sociedad su extenso papel y su contribución social. Como se los mencionaba anteriormente, la CIF es demasiado importante para la fisioterapia. Por ejemplo, para la fisioterapia pediátrica, la CIF resulta de gran interés, puesto que permite describir el estado de funcionamiento, discapacidad y de salud de los niños y niñas, según cómo se desenvuelven en su entorno, y a su vez permite organizar la información obtenida con esta descripción de forma significativa, interrelacionada y fácilmente accesible. Otro ejemplo es el uso de la CIF en el propósito de un caso de dolor lumbar. Su utilidad se centra en ayudar en la estructura de los planes de rehabilitación, establecimiento de metas y la clarificación de las funciones del equipo. Otro ejemplo es que se propone el uso de la CIF para aplicarla en la elaboración del diagnóstico fisioterapéutico,
dado que sus categorías desde la perspectiva corporal, individual y social tienen relación estrecha con la naturaleza y niveles de estudio de la fisioterapia. Como finalidad, queda de manifiesto la utilidad de la CIF como una herramienta, no solo en el área de la rehabilitación, sino en todas las ciencias relacionadas con la salud de las personas, ya que sirve como base para valorar y medir discapacidades en muchos contextos de evaluación, ya sea científicos, clínicos, administrativos y sociales. Gracias. Muy bien. Entonces, la clasificación, bueno, hemos dado un poco lo que hace algunas lesiones y el tratar de rehabilitarlo, ¿no? Habíamos dicho entonces una especie de baremo y hablamos de cuando es la cifra, o sea, de cuando hay accidentes laborales. Cuando la pérdida o inutilización de la extremidad superior derecha en su totalidad o en partes esenciales, por ejemplo, la totalidad de los dedos de la mano, como les he mostrado en la clase anterior, amputación traumática, ¿no? Por amoladora, aunque subsiste el pulgar o la pérdida de todas las segundas falanges. El porcentaje se aplicará a la pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda cuando la víctima sea zurda. Esa calificación tiene un 100%. Ahora, si la pérdida o inutilización de la extremidad superior izquierda en su totalidad o en sus partes esenciales de la mano o la totalidad de los dedos será en un 80%. La inutilización total de los dedos de la mano, vale decir, pulgar derecho, 40%. Pulgar izquierdo, 30%. Índice derecho, 25%. Dedo medio, 9%. Dedo anular, 9%. Dedo meñique, 13%. ¿Ya? ¿Qué opinas, César, de esta clasificación? Particularmente no me parece que haya una discriminación entre el miembro derecho e izquierdo, porque no todos siempre son diestros, ¿no? Hay personas que son ambidiestras, entonces creo que debería de reorientarse esto y solamente hablar del pulgar, sea derecho o izquierdo, con una pérdida del 40%, por ejemplo, Eh, ¿no? claro, en el caso de que sea zurdo, se va a aplicar el puntaje del pulgar derecho como 40%, y eso está un poco arriba. Ahora, el ambidiestro necesariamente va a tener una mano, un segmento dominante. No, si bien manejan las dos manos, va a haber una. Ahora, obviamente, si se corrobora, porque esto no está escrito en piedra, ¿no es cierto? Si vemos que en tu ejemplo, por ejemplo, que son los dos y puedo utilizar los dos, o sea, la aplicación puede ser 40%, porque al final las dos diferencias son 10%, ¿no? Claro, lo Y que pasa es que los médicos que hacen la calificación de esto, especialmente los que trabajan eh, con las AFPs, se rigen a estas normativas, ¿no? Entonces, no hay un análisis de decir, ok, a ver si él es zurdo, pero es la mano dominante, ¿no? Entonces le daremos el 40% como si fuera el derecho. Entonces, ellos se rigen simplemente a esto. no debiera ser así, ¿no? Porque obviamente hay pruebas dentro de lo que sea neuro para saber hemisferio dominante y por ende saber qué mano. Pero tienes razón, o sea, obviamente van a regir a lo que es letra muerta. Y en letra muerta, estos son los porcentajes. ¿No ve? Muy bien. Ahora, la pérdida o inutilización de las extremidades inferiores en su totalidad o en sus partes esenciales, conceptualizándose la parte esencial, el pie, y en estos elementos indispensables, la sustentación y la progresión, 100%. Obviamente aquí no están haciendo la disquisición, ¿sí?
La pérdida o inutilización total de un pie, 90%. La pérdida de un ojo de la visión, 50%. Sordera total, 50%. Una hernia simple, 15%. Una hernia doble, 30%. ¿Ya? Y la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad en Salud, que es lo que se veía en el video de calificación, ¿no es cierto? Entonces, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad tiene, este documento tiene una finalidad: brindar un lenguaje estandarizado y verídico a nivel mundial. O sea, lo que un poco se sugería, tendríamos que hacer cambios a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, en la CIF hay una condición de salud, que es el trastorno versus enfermedad, donde puede haber una deficiencia en las funciones o estructuras corporales, o puede haber una limitación de la actividad normal o para sus actividades básicas, restricciones en cuanto a participación, ¿no? Y hay que ver ahí factores ambientales y factores personales. Un poco el resumen de lo que hace la CIF. La CIF te da también una serie de conceptos fundamentales para el individuo, su bienestar, que va a incluir aspectos físicos, mentales y sociales, también la edad, el sexo a nivel social y también factores de tipo ambiental. Y aquí vamos a ver un poco lo que es la CIF. La CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, es parte de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Es importante recordar que no es un instrumento de medición como una escala o un cuestionario, y no da un diagnóstico. Es una clasificación con todos los aspectos de la persona y de la vida, que contribuyen a una vida saludable a fin de ayudar a pensar acerca de cómo mejorar la salud y vivir mejor con capacidades. La CIF está basada en un modelo biopsicosocial, teniendo en cuenta 6 componentes: una condición de salud, que en nuestro caso hablaremos de parálisis cerebral, los factores personales, la estructura y las funciones corporales, actividad y participación, y los factores ambientales. Veamos el ejemplo de Juan. Él tiene parálisis cerebral, es un niño comunicativo y alegre, tiene rigidez en sus piernas y acortamiento muscular, además de dificultad para ver. Él tiene capacidad de movilidad utilizando una silla de ruedas o usando andador en distancias cortas, y en su escuela necesita utilizar el ascensor para ir al salón de clases. Además, todo el material escolar fue adaptado a él y la profesora está atenta a sus necesidades. Ahora puede aprender y aplicar el conocimiento. También puede jugar con otros niños, lo cual ayuda a su desarrollo motor y cognitivo. Él está muy feliz por estar alcanzando mayor autonomía y quisiera alertar a todos los profesionales sobre cuán importante es planear las intervenciones e incentivar los objetivos basados en la CIF, modificando los ambientes alrededor de los niños y niñas, pensando siempre en promover la mayor participación posible en la vida diaria. Él también resalta que así se valoran todos sus aspectos positivos, identificando sus potencialidades. Con el uso cada vez será más posible entender y crear políticas que promuevan y protejan la funcionalidad de él, como todos los niños y los que están alrededor de él. Muy bien. Ahora, siguiendo con la clase, el artículo 92, que habla de incapacidades parciales o temporales, las que van a imposibilitar al trabajador reanudar, por ejemplo, el ejercicio de su profesión o de su trabajo habitual durante un tiempo no menor de 6 días ni mayor de 6 meses. ¿Se acuerdan? Bueno,
Tenemos las lesiones del conductor, de los movimientos de hiperextensión e hiperflexión. El movimiento latido, que va a tener lesión cervical. Tenemos el box. Tenemos lesiones del fútbol. ¿Qué dice David? David Sibila. ¿Es lesiones del fútbol son lesiones de trabajo? Bueno, si el trabajo fuera, ¿no? Como jugador, sí, ¿no? Claro, lo que estamos viendo es como jugador, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué circunstancias? Tendría que ser, bueno, primero, a su opinión, Sí, ¿considera que el jugador es profesional? ¿Una profesión? sí, es considerado, ¿no? Sí, ahora sí se considera, ¿no? Están incluso amparados en algunos, ¿no? Con contratos, ¿no? Estipulando algunas condiciones, ¿no? Que favorece o que da a entender qué es, ¿no? Su trabajo, ¿no? Pero ¿qué opina usted? Que es considerado, ¿no? Un trabajo. Ya. Por eso acuérdense de esta lesión que fue terrible en el partido Arabia Saudita y Argentina, que es el único partido que creo que perdió. Y no fue lesión del contrario, acuérdense de esta patada del arquero a su compañero. ¿Qué le produjo? Fractura a nivel del maxilar superior y maxilar inferior, fractura en el hueso malar, lesión del techo orbitario. Ya, y obviamente es sí considera, estamos de acuerdo, es considerada una lesión del trabajo. Si esta lesión, Mariel, si esta lesión se diera, por ejemplo, un equipo de fútbol de una fábrica o de un sindicato en un campeonato, ¿es lesión de trabajo? No, porque no lo están realizando bajo una jornada laboral. Y se fuera dentro de una jornada, una tarde que es jornada laboral a nivel dentro de la misma fábrica, ¿sería una lesión de trabajo? Si el trabajo fuera, como dijo el compañero, No es jugador profesional. O sea, no, hay campeonatos de sindicatos, por ejemplo, que hay algunas fábricas que tienen sus canchas y demás, y en la tarde del día viernes, en el horario, bueno, le dedican a un campeonato. Están trabajando en la fábrica. O sea, están jugando, perdón, en la fábrica. Es una están jugando, pero no están realizando su actividad laboral. no están realizando su actividad laboral. O están. No lo consideraría yo accidente laboral si no están trabajando. Incidente laboral. Primero empezaremos por incidente, ¿no? Porque después ya vamos a explicar. Sí. Ya. O sea, no sería un incidente laboral. Sería un incidente común y corriente, como que lo puede ser un sábado o domingo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué dice Rolly? El mismo ejemplo. Buenas noches. Para mí no es un accidente de origen laboral, sería de origen común, porque hay que saber primero que el paciente no es jugador de fútbol, ¿no? Entonces puede ser un eléctrico, puede ser, no sé, un obrero. Entonces, si fuera dentro de su actividad de cada uno, si fuera eléctrico, un choque eléctrico, ahí sí puede ser, ya, ¿no? Pero como es un campeonato, no. Ya. Y si ese obrero está yendo al baño y se cae, ¿es incidente laboral? Tampoco sería de origen Está laboral. en horario de trabajo y está yendo a hacer un aspecto de necesidad. No es un incidente laboral. No lo considero. ¿Qué dice César sobre el mismo ejemplo? A ver, del primero, del jugador de fútbol, perdón, de la actividad deportiva que están haciendo dentro del horario de trabajo, hay que establecer dos cosas. La primera,
si hay una autorización de parte de la empresa para que puedan llevar adelante ese campeonato. Y si hay una comisión que autoriza a la empresa para que lleven adelante ese campeonato, sí se considera un accidente de trabajo, porque está con la comisión, ¿sí? Está autorizado bajo la Bueno, autoridad. Hay no un uno. accidente de Dos, trabajo. que está en el horario de trabajo, que están en un horario de trabajo y están en las instalaciones de la Una empresa como de la tal. empresa. Ya. En el Entonces, segundo, lo otro, lo de que va al baño y se cae y está en el horario de trabajo, sí, porque puede ser que se haya caído por alguna condición inadecuada que se haya presentado en el pasillo, o no sé, pues en el camino de su oficina o de su taller hacia el baño, ¿no? Porque está en horario de trabajo, está yendo a cubrir una necesidad fisiológica, ¿no? No necesariamente un accidente de trabajo tiene que ser que esté realizando siempre su actividad que le han designado, ¿no? O sea, está cumpliendo su horario de trabajo, está dentro de la infraestructura de la empresa como tal, ¿no? Entonces, para mí son ambos accidentes de trabajo. Si es que en la primera, como le digo, hay autorizaciones. ¿qué dice César? Ah, que perdón, ¿qué dice Rolly? ¿De acuerdo con César? No, no estoy de acuerdo que sea de origen laboral. Ninguno de los dos. O sea, claro, ninguno de los dos, ni jugando pelota ni accidentado yendo al baño. ¿Te acuerdas de la primera clase que hemos hablado de la calificación de lesión? Y cuando hemos hablado de incidentes laborales directos, cuando se estaba cumpliendo la función de su trabajo, e indirectos cuando ya sea para irse a alimentar, para ir al baño y sufre una caída, es un incidente laboral, solo que es indirecto. ¿Y qué hace la comisión? Lo clasifica y lo califica primero, si es en función directa y es en función indirecta. Y para eso vamos a aplicar estos baremos. Entonces, tienes que acordarte, César, de la primera clase que hemos hablado. Y ahí sí yo les he explicado que el que vaya al baño o el que vaya a alimentarse en horario de trabajo, sobre todo en la pandemia cuando hemos hecho horarios continuos, y sufre una caída, es considerado un incidente laboral. Pero no es directo porque no está en función, vale decir, en el poste, una enfermedad del túnel carpiano por el uso de la computadora, pero es indirecto. Entonces, César, bueno, y todos los demás que tenían esa confusión, sí es calificada como como un incidente laboral. Ahora, obviamente ya tendrá sus pormenores en la calificación para el grado de incapacidad. ¿Sí? Pero son. Ahora, el campeonato, ¿qué decía? Bueno, no es un festejo, nada, ¿no? Es una actividad recreativa, ¿ya? Que varias empresas las toman. Entonces, es sí y no. En eso el Rolly y el César ambos tendrían razón. O sea, puede que sea una actividad autorizada, puede que sea una actividad dentro de las horas, pero no están dentro de las horas de pago de salario como producción. Entonces, ahí habría que aplicar criterios, ¿no? Primera instancia, aparentemente no sería un incidente, porque no son jugadores de fútbol, ¿sí? Pero si la comisión ha autorizado, tendrá que asumir. Pero en lo segundo, Rolly y Mariela, bueno, Mariela no contamos, y los demás, sí es un incidente laboral de forma indirecta, porque está en el ambiente, está en los horarios de trabajo, y el trabajador tiene derecho a hacer sus aspectos básicos, como de alimentación, de poder entrar al baño, de movilización y demás. Porque, por ejemplo, una persona no puede estar a las 4 o las 8 horas sentadas en un escritorio, siempre se parará, hará una caminata, eso ustedes mismos lo han explicado, y se ha visto en la ergonomía, en el aspecto de salud, ¿ya? Entonces, no se olviden de la primera clase, la clasificación era directa o indirecta cuando hablábamos de la incapacidad. Ahora, ¿qué dicen? ¿El embarazo causa incapacidad temporal o no? ¿Qué opinas? Bueno, le podemos preguntar a Navy, ¿no? Pero que ahorita, por ejemplo, el caso de Navy,
si fuera trabajo, tendría una incapacidad temporal por salud. ¿Ya? ¿Qué dice, a ver, Carla Argandoña? Sí, sería una incapacidad temporal, yo creo. Bueno, ¿Es aparte mamá? que sí tengo mi hijo. Ah, ya. Entonces ya no necesito preguntar qué crees, sino qué sabes, porque ya lo haces vivir. Sí, bueno, para empezar, también aparte, cuando está embarazada, se le da en el periodo antes del nacimiento del niño y después un tiempo para que pueda reposar, ¿no? Ya no asistir al trabajo, pero lo que recuerdo es que igual no tiene ninguna repercusión en tema de salario o en el trabajo, ¿no? Es como si tuviera una baja, sí. Es una incapacidad temporal, solo que no se debe Ajá, a una enfermedad, a no ser que haya sí. un embarazo de tipo distóxico, que ya sería la lesión la causa de la incapacidad, ¿no? Porque todos estos cambios que viven ya de semana a semana, obviamente va a dar una incapacidad temporal. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del Código de la Seguridad Social. Y en su artículo 1, el Código de la Seguridad Social dice que es un conjunto de normas cuya tendencia es proteger la salud del capital humano del país, vale decir, sus trabajadores. La continuidad de los medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Esa es el alma o el espíritu, como le dicen los abogados, de este Código de Seguridad Social, que en su artículo 3 habla que el Seguro Social tiene por objeto proteger a los trabajadores y a sus familiares, ¿en qué caso? En enfermedad, en maternidad, o sea, sí lo considera para una incapacidad por lo menos temporal, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. Entonces, el campo de aplicación del Código de la Seguridad Social es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos que trabajen en el estado en Bolivia y presenten servicios remunerados, ya sea que para otra persona natural o jurídica, ¿no? Ahí están contratistas, están las empresas y demás, mediante designación, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, que sean estos de carácter privado o público, expresos o presuntos. Cuando hablamos del contrato de aprendizaje, por eso es que ya los pasantes, los adscritos, ya muchas empresas han decidido no pasarlos, ¿no? A no ser que haya un convenio y que esté claro. Incluso el aspecto de voluntarios, ¿ya? ¿Qué opinas, Lenny, sobre este último aspecto? Porque ahí estarían los internos de medicina, de las áreas de la salud, también hay internos en la parte de derecho, incluso en la parte administrativa. ¿Qué opinas? Lenny Marelia Silva, no está, ¿no? Soy yo, doctor Mariela. No, entonces no, de nuevo no. Entonces, hoy día, a ver, Alejandro Velázquez, ¿qué opina? ¿No está? Alejandro Velázquez. Está, doctor. No contesta. Hola, hola. Doctor, hola, hola. Sí, lo escuchamos, Alejandro. ¿Qué opina? ¿Cómo está, doctor? A disculpar, tío, en campo. ¿Qué opina?
Perdón, es que estaba atendiendo. ¿Cuál era la pregunta, perdón, doctor? Es grave, no estamos en clase, Alejandro. Ya. Había sido de turno. La figura del contrato de aprendizaje, que estarían dentro de este código, que no todos están con la protección. O sea, ahí estamos hablando de internos, o sea, si usted es médico, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cuando están en el internado, los pasantes, los trabajos dirigidos. ¿Qué opina? Primero, si se cumple, y segundo, ¿qué opinión tiene usted de eso? Porque aquí dice, para que un poco vaya pensando, ¿no? Dice, presentan servicios remunerados para una persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, ya sea de carácter privado o público, expresos o presuntos. Entonces, ¿qué opina de esa parte? Porque dice que es obligatorio a todas las personas nacionales y extranjeras la aplicación de esto. Ahora sí. Claro, el seguro social obligatorio, ¿no? Debería aplicarse. Lamentablemente hay tipos de contratos que no incluyen estos beneficios sociales, ¿no? Porque son beneficios sociales. Entonces, las pasantías, los trabajos dirigidos, que si bien tienen un contrato de aprendizaje, incluso no tienen ese beneficio de seguro social obligatorio. Y incluso hay contratos que son compras de servicios, ¿no? Y en la que uno ofrece sus servicios como una empresa externa hacia una institución, pero al ser un servicio externo, tampoco está dentro de lo que deberían marcar el seguro social obligatorio, pero realiza el mismo trabajo que uno que sí tiene contrato dentro de una institución. Entonces, sí debería tener un alcance, ¿no? En general para todos los prestatarios del servicio. Hay tipos de contratos de consulta en línea y demás que no tienen mucha, o el contrato de producto, creo, que no tienen corto plazo, ¿no ven? Pero doctor, muy mala la señal que tengo, se cortó. No se preocupe, pero trate de dar una buena señal porque en el momento que va a defender su trabajo, que va a ser al final, ¿ya? Listo, doctor. Ya. Juana Colque, ¿qué opina? Doctor, buenas noches. Sí, la verdad no se cumple en ninguna institución. Hay riesgos en los hospitales, por ejemplo, o accidentes, pero nunca se ha aplicado, ¿no? Debía de haber y sería bueno, ¿no? Y está en el código, no escrito, imagínense. Ya. Entonces, el código de seguridad, de la seguridad social, también está basado en normativas de procedencia constitucional, en la universalidad de estos derechos, de estos beneficios, sino cuando trabajan para una persona natural o jurídica, pública o privada. O sea, si es contrato, si hay el contratista y los albañiles, los plomeros, etcétera, ¿no? Pero se excluye al trabajador independiente, al artesano, a trabajadores del área rural, que en total constituyen el 75% de la población en Bolivia, del trabajo informal. O sea, toda esa persona no está con este seguro. No hay seguridad a corto plazo. Bueno, ya más bien tienen derecho al SUS, ¿no? Que ya bueno, a la ley 1152. Ahora vamos a tocar otro punto, que es la Ley General de Higiene, de Seguridad Ocupacional y Bienestar, que tiene la Resolución Suprema número 186.220 del 20 de febrero de 1978, ¿no? Que dice que por disposición del Supremo Gobierno conforma una comisión encargada de revisar la legislación sobre higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Estuvo constituida por personalidades de alto nivel multisectorial. La misión era entregar un estudio
con base técnico-administrativa sobre esta materia. Esta comisión entrega su trabajo con bases legalmente fundamentadas el 18 de mayo del 79. Es aprobada por un decreto ley del 2 de agosto del 79 y responde a los altos índices de morbi-mortalidad por accidente de trabajo e enfermedades ocupacionales. Entonces, esta ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar es un conjunto de normas que tiene un carácter obligatorio, coercitivo, que van a determinar obligaciones del Estado, de los empleadores y trabajadores en la protección de salud del trabajador. Consta de 415 artículos, los que van a hablar del objeto y campo de aplicación, del 1 al 57, donde va a dar definiciones generales, comunes a la materia de salud. Van a hablar de las obligaciones del empleador, del trabajo, al empleo de mujeres menores de edad, a la organización de un Consejo Nacional de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Se da al INSO, o sea, Instituto Nacional de Salud Ocupacional, y otras instituciones encargadas, la inspección, la supervisión, la formación de comités mixtos, ya, para apoyar a los servicios de salud ocupacional de empresas sobre el bienestar de los trabajadores y sus centros de trabajo. No se olviden que todo esto lo hemos dado en la segunda clase. Habla de las infracciones y sanciones. Entonces, de los 415, del 1 al 58 se refieren a aspectos de estructura. Y del 59 al 415 tiene un carácter estrictamente técnico. Entonces, sería bueno, lo tienen parte en su material, que lo revisen en algún momento, sobre todo los que van a trabajar con la seguridad trabajan ya, en las empresas y demás, ya fungiendo las funciones de médico laboral. Tenemos también alguna disposición legal sobre las lesiones laborales, los beneficios que van a ser relevantes sobre el Código de Seguridad Social. Alejandro. ¿Estás ahí, Alejandro? Doctor, sí, va a disculpar, pasa que me están hablando por la radio. Tuve que bajar un ratito a buscar señal a un pueblito. ¿Puedes exponer ahorita? Sí, me da chance, por favor. Así vuelvo. ¿Prefieres al final? Decía ahorita por un poco tiene que ver con el tema que vas a exponer. ¿O prefieres al final? No, preferiría ahorita, doctor, como le digo, me están hablando del pozo, que me bajé un ratingo nomás para exponer. Entonces vamos a quedar ahí y voy a empezar tu presentación. Es que tú tienes que hablar de este tema, entonces me gustaría... ¿Qué pasó? Intento compartir, estoy con mi celu. ¿O usted lo va a abrir las diapositivas? Hola. Se escucha, creo que se cortó la señal del docente. Caramba. Me sale un mensaje que no puedo compartir pantalla. Que está compartiendo el doctor. Parece que se salió de la reunión, ¿no? Parece que sí, no se le visualiza. Sí, no.
Sí, éramos 15 participantes, ahora estamos 14. Ya se volvió a conectar. Perdón, se fue el internet mientras hablábamos. Muy bien, entonces lo comparto, Alejandro. ¿Está mejor así? Sí, sí, perfecto. Ya, comienza. Ya. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar un poco sobre la calificación de los accidentes del trabajo, ya lo que pude averiguar. Lamentablemente me encuentro en una zona alejada que el internet es muy lento y tengo muchas restricciones porque es el internet de la empresa. Pero esto es lo que pude recabar. No necesitas prender cámara, tranquilo, porque eso te va a enlentecer. Empezar. Ya, listo. Tú me dices. Para el siguiente, ya. Entonces, empecemos definiendo qué es un accidente del trabajo, ¿no? Un accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufre a causa de una acción que está realizando en el trabajo, ¿no? Y que le produzca una incapacidad o muerte. Como podemos ver en la imagen, son diferentes las situaciones que pueden llevar a que se suceda un incidente, ¿no? Que nos lleve a un accidente y que pueda tener diferentes tipos de lesiones o incapacidades. Esta definición la saqué la referencia de la ley 16744 del artículo 5, que es una ley chilena. Siguiente, por favor. Ya, en la normativa boliviana tenemos la Ley General del Trabajo, ¿no? Que nos dice en su artículo 81 que accidente del trabajo es toda lesión traumática o alteración funcional permanente o temporal, ¿no? Inmediata o posterior a la muerte originada por una fuerza inherente en el trabajo, ¿no? O en las condiciones establecidas mientras uno va realizando sus funciones del trabajo. No, esto lo he sacado de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Bueno, en el capítulo 2 de los grados de incapacidad y las indemnizaciones correspondientes, en su artículo 87, nos dice que las consecuencias de los accidentes o las enfermedades profesionales dan derecho a una indemnización y estas pueden clasificarse en indemnización por muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad absoluta y temporal, incapacidad parcial y permanente, incapacidad parcial y temporal, lo que nos dice la Ley General del Trabajo. Bueno, y los tipos de accidentes del trabajo, ¿no? Hay accidentes que son a causas del trabajo, que es mientras uno está desarrollando su función, ¿no? Y accidentes con ocasión del trabajo, que era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si el trabajador está realizando su trabajo y va hacia el baño, va a comer, o por dar un ejemplo, el mecánico de la empresa fue a hacer una reparación al motor, se olvidó su llave y al volver por la llave sufrió un accidente. Entonces eso sería un accidente con ocasión del trabajo, pero aún así se considera un accidente de trabajo, ¿no? Por más que en ese momento no haya estado desarrollando una función. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para que nosotros podamos calificar los accidentes del trabajo, en Bolivia manejamos lo que es el MANECI, ¿no? Que es el Manual de Normas de Evaluación y Calificación con Grado de Invalidez. Entonces, ¿qué es el MANECI? Esto ya lo vimos, ¿no? En el primer módulo, que es un instrumento que establece un método uniforme, ¿no? De uso obligatorio para determinar la pérdida de capacidad laboral. Esto va acompañado de la lista de enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, con el CIE ya podemos nosotros, incluso hicimos, ¿no? un práctico, un ejercicio en el primer módulo donde realizamos, ¿no? Este tipo de ejercicio con el MANECI. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, acá lo tenemos, que es por decreto supremo que se ha establecido, ¿no? Y lo que nos dice que resuelve primero, se aprueba el procedimiento para determinar las causas y el origen de la invalidez y fallecimiento en el sistema integral de pensiones. Esto va con la ley de pensiones, ¿no? En su anexo 1 y forma parte indisoluble del presente de la resolución administrativa. Y la dirección de prestaciones tiene la autoridad, ¿no? Hay una autoridad que se encarga de hacer estas evaluaciones para determinar qué tipo de incapacidad ha llegado a tener debido al accidente sufrido, ¿no? O a la lesión sufrida mientras desarrollaba el trabajo. Siguiente, por favor. Como les decía, ha sido por decreto supremo el 17 de enero de 1997 en el reglamento de ley de pensiones. ¿Qué es lo que nos dice? El Manual de Normas de Evaluación y Calificación de Grado de Invalidez establece un método uniforme de valorar los impedimentos fisiológicos, anatómicos
y psicológico de los afiliados al Seguro Social Obligatorio en Bolivia. Siguiente, doctor, por favor. Siguiente, doctor, por favor. No, está saltando. No, que lo voy a explicar después. Ahora, no, uno atrás, por favor. Entonces, como sabemos que es un decreto que está reglamentado en la ley de pensiones, esto nos dice que el MANEGI lo vamos a utilizar adicionalmente para tener un criterio, una lista de criterios de ponderación y reglamentación de tipo de la actividad laboral, así como una lista de enfermedades profesionales. Por eso le decía, ¿no? Esto, el MANEGI va casado con la lista de enfermedades profesionales. Y hay una entidad encargada de emitir un dictamen, ¿no? Donde se hacen las averiguaciones, se pide todos los resultados, las evaluaciones médicas, y de acuerdo a la actividad que estás realizando y cómo sucedió el accidente, ya se da una ponderación para valorar y definir qué tipo de incapacidad va a tener este trabajador. Y esto también tiene una fecha límite, ¿no? Por ejemplo, en una denuncia de accidente se debe hacer antes de las 24 horas, ¿no? Y este dictamen, una vez ya ha sido presentado, tiene que ser antes de los 45 días calendario, ¿no? Para poder ser, para hacer la solicitud de calificación. Y todo esto está reglamentado, como les he dicho, por el Decreto Supremo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, el Manual de Normas de Evaluación, que es MANEGI, en su capítulo 1, ¿no? La calificación y emisiones del dictamen, conforme establecen los artículos 9, 10, 13 del Decreto Supremo 2782-4 de noviembre del 2004 y la resolución administrativa número 331 de abril de 2005, se utilizará el MANEGI y la lista de enfermedades profesionales de carácter obligatorio para la calificación y emisión de un dictamen en el Seguro Social Obligatorio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes realizan este dictamen? ¿No? Hay un tribunal médico calificador que tiene las facultades, ¿no? Para solicitar todo lo necesario para poder llegar a esta conclusión y hacer el dictamen final, ¿no? ¿Qué es lo que pueden solicitar? Pueden solicitar a los entes gestores de salud, que es el Seguro Social a corto plazo, la información técnico-médica que respalde el diagnóstico emitido por esto. ¿Qué nos dice esto? Que no es que yo voy y me presento con cualquier certificado médico pidiendo una incapacidad laboral y que la empresa me pague y me dé el subsidio, ¿no? También pues, tienen la facultad de solicitar exámenes e informes adicionales que sean de carácter médico, trabajo social, evaluación del puesto de trabajo y otros relacionados a calificación que consideren pertinente. Pueden solicitar la contratación de profesionales médicos especialistas en calidad de asesores, estén o no habilitados en el registro de calificadores del SCO. Esto igual se nos explicó, ¿no? En el primer módulo, cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a ser un médico calificador o evaluador, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, el Tribunal Médico Calificador tiene la potestad de solicitar, ¿no? La asesoría de médicos especialistas que estén habilitados o no estén registrados como médicos calificadores, ¿no? Y pueden también convocar al afiliado para realizar una revisión médica. Como le decía, yo no puedo libremente ir y presentarme fingiendo una enfermedad para que me den una incapacidad, ¿no? Entonces, son pasos a seguir para que se pueda llegar a un dictamen final. Siguiente, por favor. Ya, la calificación y emisión del dictamen. Los miembros del Tribunal Médico Calificador deben respaldarse, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente. Deben respaldarse con todos los exámenes médicos, con los laboratorios, con la asesoría de los médicos externos, especialistas, para poder tener un dictamen final que esté bien respaldado, ¿no? Y aún así, si bien tengo entendido, el trabajador que está solicitando este dictamen tiene el derecho de solicitar un nuevo dictamen, ¿no? Si es que no está conforme con el resultado. Siguiente, por favor. Ahora, la calificación del accidente del trabajo. Para que nosotros, bueno, o el médico calificador o el grupo de médicos calificadores que van a realizar el dictamen puedan ya realizar la calificación final, son pasos que se deben seguir, ¿no? Entre el primero es hacer la denuncia del accidente,
¿no? Que es lo que les decía que se hace antes de las 24 horas, ¿no? Después hacemos la declaración de enfermedad y por último se elabora el dictamen. En esta diapositiva yo tenía hipervínculos, doctor, que le daba clic en cada imagen y me aparecían los documentos que les estoy mencionando, pero como me bajé y estoy sin la computadora, no puedo abrirlos. No se puede. Sí. Sí. Y bueno, pero estos 3 documentos lo hicimos ya nosotros en el primer módulo y los 3 ejemplos que tenía era justamente el trabajo que yo realicé, que casualmente fue un caso que me tocó atender a mí en el trabajo en el que estoy realizando, donde estábamos haciendo el desmontaje del equipo. Yo trabajo con un equipo petrolero que hace intervención, perforación y abandonos de pozo. Y en lo que estaban bajando una estructura, uno de los trabajadores no retiró la mano a tiempo. Entonces, parte del fierro de la estructura cayó sobre su dedo pulgar. Entonces, le arrancó la primer falange del dedo pulgar. Obviamente lo evacamos, lo llevamos al seguro, a la caja petrolera, y hicimos la denuncia del accidente y ya la parte legal de la empresa se encargó de hacer el resto del papeleo, ¿no? Porque esto se trabaja en conjunto con recursos humanos y en la parte de salud de la empresa, ¿no? Con la parte de seguridad. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en realidad pues en los 3 documentos iba a explicar un poco más a detalle, ¿no? De cómo se va elaborando la denuncia del accidente, la declaración de enfermedad y al final cómo se realiza el dictamen, manejándolo el MANEGI con la lista de enfermedades profesionales, el CIE-10 y las otras herramientas que utilizamos para poder llegar al dictamen, ¿no? Incluso hay fórmulas donde se van ponderando dependiendo las lesiones y los miembros afectados. ¿Quieres compartir en tu computadora o no lo tienes? Estoy sin la computadora, doctor. Eso es lo que le decía. Me bajé con el celular. Ya. Pero lo tengo, como no me di cuenta de los hipervínculos que había puesto. Ya. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta a su compañero? ¿O algún comentario? Enciendan sus cámaras, por favor, los demás. Entonces, ¿tienen algún comentario o pregunta a Alejandro? Elvis. Mariela, Rolly, Beatriz, sus cámaras, por favor. Álvaro también. Álvaro y David no están en el campo. Ya. Elvis, ¿alguna pregunta, comentario a la exposición de Alejandro? Consulta, doctor. ¿Qué pasa si no se presenta dentro de las 24 horas la denuncia de un incidente? Alejandro. Sí, doctor. Bueno, creo que queda desestimado. La verdad que me lo pasé de largo esa. No lo tomé en cuenta porque no es el primer accidente que nosotros tenemos en la empresa, entonces desde el principio siempre nos han dicho 24 horas antes, pero no sabría la verdad. Si queda desestimado, no se le puede dar curso o ya tendríamos alguna observación o alguna multa, tal vez, no lo sé. ¿Tú sabes, Elvis? No, precisamente por eso preguntaba, doctor. ¿Qué dice César? Bueno, hay una multa para la empresa, ¿no? Ahora, no, hay 2 disposiciones, doctor, dependiendo del lugar donde se encuentra la empresa. Si es en área rural, tienen hasta 10 días para hacer la presentación de la denuncia de accidente, ¿no? Y si es en áreas periurbanas, si vale el término, si bien dicen 24 horas, pero tienen hasta 5 días para poder presentar la denuncia de accidente, ¿no? Y en la En ese ciudad. lapso de tiempo, si no se hace la denuncia, entonces sí hay sanciones para la empresa. Ya. ¿Alguna pregunta tiene César para Alejandro? No, ninguna, doctor. Ya. Beatriz.
No, ninguna consulta, doctor. ¿Ya? ¿Algún comentario? Mm, no, bueno, la verdad que yo como no trabajo todavía en el área, muy poca experiencia tengo acerca del manejo de incidentes laborales, así que creo que no podría todavía opinar al respecto. Bien. Básicamente Alejandro ha dado un resumen de que hablamos el tema y bueno, empleado con los anteriores. Muy interesante. Pero está bien, ha cubierto lo que tenemos. Entonces, Yo tengo una pregunta, doctor. dale, Rolly. ¿Qué documentos nacionales e internacionales hablan sobre las enfermedades profesionales? Ya, Alejandro. Se maneja el CIE, ¿no? El CIE, que es un listado de enfermedades que están con código, en la cual nos dice, dependiendo el órgano afectado, la función que realizan. Entonces ahí ya le vamos dando la ponderación una vez que vamos realizando el dictamen. El que utilizamos aquí en Bolivia, bueno, es el MANEGI, ¿no? MANEGI con la lista de enfermedades profesionales y nos apoyamos con el CIE, ¿no? Claro, sí, el CIE sí se lo maneja, ¿no? ¿Estás conforme, Rolly? ¿O quieres complementar algo? Sí, conforme. Ya, muy bien. Sí. Hay algo que no estoy tan segura, pero quisiera si me podría aclarar. Cuando, digamos, la empresa no ha declarado el accidente dentro del plazo que se establece, si no estoy mal, creo que va a correr por no sé si es entre las sanciones o esa es la única sanción de que tiene que cubrir con los gastos de todo lo que es o sea, al trabajador y demás, ¿no? ¿Qué dice Alejandro? Una muy buena pregunta. Sí, ¿no? Lo lógico suena lógico. Que la empresa cubre, que nosotros tenemos un seguro, ¿no? Y el seguro está especificado dependiendo qué tipo de lesión hemos tenido y cuánto es el monto monetario que va a cubrir. Y si no se cumple y si no se presenta, me parece que la sanción va por ahí, ¿no? Pero depende quién no se presenta, el trabajador o la empresa no hace la denuncia a tiempo. Es la pregunta. Claro, en el caso de que la empresa no haga la denuncia a tiempo. ¿Quién tiene la sanción y qué tipo de sanción tiene? Claro, es lo que comentábamos, ¿no? Con el anterior coleguita, sobre que la empresa tendría que cubrir con los gastos, ¿no? Con todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de todas maneras, hay algunos aspectos que vamos a tocar en la parte de incapacidad que falta. Nos daremos unos 5 minutos de descanso, por favor. Una pausa y volvemos. Ya, vamos a continuar ahora con las disposiciones legales sobre lesiones laborales, sobre beneficios relevantes que van a provenir del Código de Seguridad Social. Entonces, un poco lo que se estaba hablando, ¿no? Y lo que hemos hablado el primer tema y lo que complementado su compañero en la anterior exposición, hablamos de la discapacidad y hablamos de la prestación por lesión. Perdón. Entonces resulta que uno va a haber una incapacidad total permanente. O sea, se va a tener que clasificar en una incapacidad temporal permanente, en una incapacidad parcial permanente, en una incapacidad temporal, lesiones fatales que pueden causar la muerte de un trabajador. Entonces, si bien no hay un periodo mínimo de calificación para los beneficios por lesiones laborales, los accidentes de tipo laboral que ocurren en el traslado hacia o desde el trabajo están cubiertos si el empleador organizó una prestación de transporte. Las personas aseguradas que deben ser menores de 65 años
y sean evaluadas con un grado de discapacidad de al menos el 10%. Si la discapacidad es el resultado de un accidente de trabajo, si el asegurado debe haber estado empleado cuando ocurrió el accidente, y si la discapacidad es el resultado de una enfermedad, una discapacidad que puede comenzar mientras el asegurado está empleado o hasta 12 meses o 18 meses para los mineros, después que cese el empleo. Vale decir, entonces, si usted ha cesado en el empleo y sigue asegurado, puede haber esta discapacidad hasta los 12 meses y 18 meses para el minero. Ahora, si usted tenía transporte, por ejemplo, que lo recoja en una movilidad, en una góndola y demás, y lo lleve al trabajo, y ocurre un accidente, en ese tiempo, dentro de esa movilidad, su discapacidad, su lesión de muerte o todo lo que sea, está cubierto. Ahora, se supone que tiene que ser menor de 65 años y ser evaluados con incapacidad del 10%. Jorge Gutiérrez, ¿qué opina de ese punto? ¿No está Jorge Gutiérrez? Estoy. ¿Qué opina? Acerca de los accidentes cuando el empleador organizó la prestación de transporte. No, el punto anterior. Personas aseguradas menores de 65 años y tengan que ser evaluadas con discapacidad. ¿Qué pasa con algunos trabajadores en las universidades? Que puede haber trabajadores que siguen o en los hospitales. Tenemos colegas que tienen más de 65 años y siguen activos. ¿Cómo aplicamos ese punto? ¿Me entendió o no? No le he entendido. ¿Trabaja en algún hospital? Sí. Ya. Y en su hospital no hay médicos mayores de 65 años que todavía siguen trabajando en las salas. Sí, hay. Entonces, ¿cómo aplicamos este punto? Si tiene un accidente laboral o si tiene una enfermedad ocupacional que va a tener hasta un 9 o 10% de calificación, pero no tiene 65 años. Hello. Sí, no. No, La verdad que no estaba muy atento. O sea, Acabo. Sí. no estábamos en clases, entonces, ¿no? No, estaba atento ahorita, doctor. Ya, pero ahora está atento, se lo he repetido la pregunta, ¿qué opina? Influye en su asistencia, por si acaso la pregunta. Rolando Ramírez, ¿qué opina? Buenas noches, doctor. ¿Qué opina sobre ese punto? Yo sé que trabajan personas mayores de 65 años y bueno, no tuve la oportunidad de qué se procede cuando esa persona tiene ese incidente. No, por experiencia no lo conozco. Y hay un detalle sobre ese punto. No hay una normativa que obligue a una persona a la jubilación mayor de los 65 años. No hay una normativa que diga que un trabajador mayor de eso, sobre todo en nuestra área de salud, también en la parte de docencia, no hay una normativa que nos diga que mayor de 65 años no puede trabajar.
Entonces, sí tienen razón, bueno, la última opinión. Yo tampoco sabría cómo actuar, porque no hay una norma que diga que no puede trabajar si sea menor de 60. Es más, hay personas jubiladas que están trabajando como consultores en línea, aunque bueno, ese tiene otro tipo de trabajo, pero hemos visto algunos principios que deberían incluirse, ¿no es cierto? La verdad, tienen razón, o sea, ¿cómo aplicaríamos eso? Tiene un accidente laboral, tiene una cuestión de salud ocupacional, es evaluado con un grado de discapacidad mayor o igual al 10%, pero no es menor, es mayor de 65 años. Y no hay normativas que digan que no. ¿O vos qué opinas? A ver, bueno, a César recurriremos, ¿no? A ver qué dice César. Evidentemente no hay una normativa, ¿no? O sea, no te, es más, o sea, la ley le ampara, ¿no? A la persona mayor de 65 años porque tiene derecho al trabajo, al margen de la edad, ¿no? Pero creo que, si mal no estoy equivocado, o sea, ya no es 65 años, es 59 años para poder hacer el proceso de jubilación, ¿no? Por edad, siempre y cuando tengas los aportes necesarios, ¿no? O el Ahora, deseo de hacerlo, ¿no? Porque nadie te obliga a que lo hagas. obviamente, ¿no? Entonces, pero inclusive esta persona que se haya jubilado puede seguir trabajando. Incluso puede seguir aportando a la AFP. Eso tampoco le prohíbe, Claro, ¿no? no, sí, puede ser aportante a la FP, pero ya no habría la oportunidad de que haya una prestación de lesión o un grado de incapacidad, porque lo que va a aportar a la FP es para mantener sus cotas para ya su jubilación. Pero aquí estamos hablando de una persona que sea mayor de 65 años trabajando y tenga un accidente y se tenga que evaluar la discapacidad y la prestación. Ya no corresponde porque evidentemente por la edad de los 65 años ya jubilado la persona o puede ser 70 años, ¿no? O sea, Pero creo que no está jubilada. claro. Tenemos médicos que siguen en los hospitales trabajando y tienen 70 años. O sea, mientras no esté jubilada la persona, o sea, Tendríamos que aplicar. está con todos los derechos de cumplir con todo el procedimiento de accidente de trabajo, ¿no? Y grado de incapacidad inclusive. Pero ojo, o sea, lo que pasa es que es bien ambiguo, ¿no? O sea, te dice de que a partir de los 59 años, aquellas personas que hayan sido calificadas por riesgo profesional, sea este accidente de trabajo, o sea, considerado como una enfermedad ocupacional, o sea, ya automáticamente pierden ese beneficio y entran al beneficio de la renta de jubilación. Por eso, o sea, es bien ambiguo, ¿no? O sea, no establece claro cómo está. Porque ponte, ese trabajador no se ha jubilado, que nadie lo obliga, o sea, no hay una normativa que obligue o los que obligue a invitarlos a la jubilación hasta a cierta edad. Sigue trabajando y tiene un accidente de trabajo o una salud ocupacional mayor al 10% de discapacidad. Este punto podría ser que no entra a la prestación. Sí, para mí no entra. Si es mayor del tiempo de jubilación, yo no entraría. Claro, pero por el otro lado de la moneda tiene derecho. Pero según ese punto, no. No. Ya, pero es ambiguo. Es ambiguo, eso es cierto. Muy bien. Seguimos en el caso de discapacidad y prestación por lesiones. En caso de que haya una incapacidad temporal, el 75% de las últimas ganancias del trabajador asegurado se van a pagar después de un periodo de espera de 4 días por hasta las 26 semanas. Se podría extender 26 semanas más adicionales si esta atención médica en el seguro continúa y puede prevenir una discapacidad permanente. O sea, vale decir, hemos hecho una primera calificación de discapacidad temporal. Obviamente, después de los más que 4 días, serían 26 semanas. Extendemos 26 semanas. Y si volvemos a calificar
podemos decir, no, esto ya va a ser una discapacidad permanente. O sea, no va a haber la opción a la reubicación o a la ubicación de un nuevo trabajo o al cambio de trabajo por una discapacidad parcial, etcétera, etcétera, ¿no? La pensión de invalidez permanente, hay dos tipos. En el Seguro Social y Sistema de Cuentas Obligatorio, la discapacidad parcial permanente con un grado de evaluación de discapacidad del 25 a 59%, o si la pensión es igual al grado de discapacidad multiplicado por los ingresos promedios del trabajador asegurado en los últimos 5 años. Y ahí están, ahí hay fórmulas, cálculo y demás, ¿no? Que no es motivo. Para una discapacidad permanente, se va a pagar el 100% de los ingresos promedio de un trabajador asegurado en los 5 últimos años, ¿no? O en todo el periodo de contribución por menos de 5 años de contribución, en caso de que usted califique una discapacidad permanente. En caso de que el sistema de cuentas obligatorio, la compañía de seguros, paga una contribución mensual del 10% de ganancias, el promedio que el trabajador asegurado va a tener en los últimos 5 años, durante el periodo de contribución, por lo menos, igual dice, de 5 años de contribuciones. Y ahí entraría lo que un poco estaba hablando César, ¿no? O sea, poder que siga contribuyendo. La persona asegurada hasta la jubilación o su fallecimiento. Para un grado evaluado de discapacidad del 10 al 24%, ¿cuánto va a pagar? Una subvención por discapacidad en una suma global de 48 veces el promedio de ingreso del trabajador asegurado en los últimos 5 años o durante todo el periodo de contribución por menos de 5 años en los aportes, ¿no? También se le paga. Y una pensión de invalidez cesa, ¿cuándo? A los 65 años y se reemplaza por la pensión de vejez. De por ahí, no, pero tiene que ser. Decía que por ahí podemos aplicar lo que estábamos hablando con César, pero creo que no, porque ya es cuando le dan la pensión al menor de 65 años de invalidez y en el momento de 65 años y un día, esta pensión cesa y se va a reemplazar por el de vejez, por el de jubilación, que me parece es menor que el de invalidez, no estoy seguro. ¿Ya? En caso de muerte del trabajador, se van a prever beneficios para los sobrevivientes hasta el 80% del monto. Se va a pagar en base a 13 veces al año, o sea, el cónyuge sobreviviente, o el porcentaje del 60% si hay un niño elegible, o el 50% si hay 2 o más niños elegibles. La pensión completa es pagadera si el trabajador ha fallecido, tenía menos de 40 años de cobertura. La pensión base mensual será para los sobrevivientes en el 100% de los ingresos promedios del fallecido en los últimos 5 años. También hay una provisión para la pensión de huérfanos, que es del 20% del monto base, si solo hay un huérfano, y el 50% que se va a dividir en partes iguales si hay o 2 o más huérfanos en caso de fallecimiento. El 100% de la pensión se va a dividir en partes iguales entre los huérfanos completos. Si no hay cónyuge, pareja o hijo sobreviviente, el 60% de la pensión base mensual será para los sobrevivientes y se va a dividir equitativamente entre los otros elegibles. ¿Ya? Todos los beneficios combinados para otros sobrevivientes elegibles no deben exceder de este 60% de la base para sobrevivientes. Todo eso está en el artículo 66, 68, para que ustedes lo puedan revisar en la Seguridad Social del 56
y 45 y 48 en la Ley de Pensiones del 2010. Que no, sí, del 2010. Muy bien. Ahora hablemos de una sección C de los riesgos profesionales. El artículo 27 habla de los riesgos profesionales que van a comprender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿En qué casos? La normativa, ¿cómo entiende un accidente de trabajo o por accidente de trabajo? Es, según esta normativa, es toda lesión orgánica, trastorno funcional, producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, o como consecuencia, el trabajador determina que una disminución o una pérdida de la capacidad del trabajo, de ganancia o muerte del asegurado. Entonces, eso es el accidente del trabajo para esta norma. Lesión orgánica, trastorno funcional, producida por una acción súbita y violenta, de causa endógena, que va a tener como consecuencia o como función de estar haciendo el trabajo, donde pueda determinar disminución o pérdida de la capacidad del trabajo o la muerte del asegurado. ¿Qué vamos a entender por enfermedad profesional o enfermedad ocupacional? Es toda patología producida como consecuencia del trabajo o que va a sobrevenir por evolución lenta y progresiva, ¿no? Que determine que disminución o pérdida de la capacidad del trabajador, de ganancia, o puede haber muerte del mismo. Y va a ser provocada por agentes nocivos. Y hay un anexo. El artículo 28, que habla del accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿a qué tiene el asegurado derecho? Primero, a una necesaria asistencia médica, dental, quirúrgica, hospitalaria, al suministro de los medicamentos o a los medios terapéuticos que requiera, ¿no? Ahí están exámenes, incluso de gabinete y demás. Segundo, a la provisión, a la reparación y a la renovación normal ¿de qué? De los aparatos de prótesis, en caso de ortopedia, cuyo uso se estima necesaria por la causa de la lesión. Y finalmente tiene derecho a un tratamiento adecuado para su recuperación y readaptación profesional. Vale decir, a la rehabilitación del enfermo. Y ahí ya vamos a ver, bueno, si hay secuelas, si hay complicaciones, si hay una incapacidad temporal, si hay una incapacidad permanente, etc. El artículo 29, el derecho a la prestación en especie, que comienza desde donde ha habido el accidente de trabajo o cuando se ha producido el accidente de trabajo, o finalmente al diagnóstico y reconocimiento de una enfermedad profesional. ¿Por quiénes? No por cualquier médico, por los servicios médicos de la Caja de Seguridad a corto plazo, y se debe hacer máximo hasta las 52 semanas de haber ocurrido el hecho. Las prestaciones van a cesar en el momento o en cualquier momento si el trabajador accidentado o enfermo es declarado con incapacidad permanente o total o parcial o total para los servicios médicos de la Caja de Seguridad. El artículo 30 habla que el asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo o se presuma que esté afectado por una enfermedad de tipo profesional debe comunicar este hecho lo más pronto posible a su empleador, ya de forma directa o por medio de una tercera persona, puede ser de recursos humanos. El empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas de haberse producido el siniestro o el accidente,
o de haber ocurrido o haber diagnosticado la presunta enfermedad ocupacional, hay formularios de denuncia de accidente o declaración de enfermedad profesional. En caso de que el empleado no presente o no presente oportunamente la denuncia, será pasible ¿de qué? De una multa, cuyo monto va a ser establecida por este reglamento. ¿Ya? Los gastos de atención sanitaria otorgada al asegurado correrán por cuenta del empleador hasta que presente la denuncia. Es un poco lo que preguntaba, no sé si es Carla, ahí está la respuesta. O sea, no solamente es que puede correr con todos los gastos mientras regularice la denuncia, sino hay una multa. Hay una multa que está establecida por el reglamento de esta ley. El artículo 31 habla de otorgamiento de la prestación en especie a cargo de la caja, que no excluye la obligación del empleador en conformidad con la Ley General del Trabajo y su reglamento, ¿de qué? De suministrar al trabajador accidentado o al enfermo los primeros auxilios, en caso de no haber hecho la denuncia a tiempo y demás, no solo son primeros auxilios, es todo pago de lo que pueda pasar con este trabajador. Para este fin, cada empleador tiene la obligación de mantener en el lugar de trabajo un puesto de auxilio dotado de drogas, implementos que determinen la caja. En las minas y en los centros alejados de las ciudades, este servicio estará a cargo de un sanitario hasta el límite de los 30 trabajadores. Pasado este número, el empleador está obligado a contratar un facultativo para tener un consultorio de médico legal, laboral. También la caja está obligada a controlar el cumplimiento de esta medida, imponiendo en caso de omisión una multa cuyo monto se va a establecer en ese reglamento. El artículo 32 habla de que todo asegurado que sufra un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, está obligado a someterse ¿a qué? A tratamientos médicos, quirúrgicos, donde los servicios médicos de la caja reconozcan necesarios para evitar o reducir el estado de incapacidad permanente, para recuperar su capacidad de trabajo habitual o readaptarlo para otra ocupación. El incumplimiento de esta obligación, ¿a qué va a dar lugar? A la pérdida de la prestación en dinero. El artículo 33 habla que la caja instruirá de acuerdo a las condiciones establecidas, su capacidad instalada, quiere decir, en el reglamento, los organismos necesarios para la realización del programa de readaptación y recuperación de profesionales. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar algunos aspectos de la renta de invalidez. El artículo 42 habla de que el trabajador tiene derecho a la renta de invalidez. El asegurado que se invalide después de haber acreditado un mínimo de 60 cotizaciones, de las cuales menos de 18 están comprendidas en los últimos 36 meses de invalidez. Siempre que no hubiera cumplido las edades señaladas, vale decir, menor de 65 años, se va a producir esta renta de invalidez. También el artículo 43 que habla de que se va a considerar inválido al asegurado que después de un tratamiento otorgado en los seguros de enfermedad o maternidad se encuentra definitivamente incapacitado para el trabajo. ¿Ya? En un grado superior al 60%
cuya determinación será en base a la lista valorativa de lesiones, que está en este código, que lo pueden revisar. Asimismo, dice que se consideran inválidos a los hijos del asegurado que al cumplir 16 o 19 años siguen estudios en establecimientos autorizados por el Estado y se van a encontrar definitivamente incapacitados cuando el grado sea superior al 60%. El 44 habla de que el asegurado que sea declarado inválido sin cumplir condiciones requeridas en el artículo 42 para el derecho de la renta de invalidez, pero que tuviera acreditados por lo menos 24 cotizaciones profesionales, 6 de las cuales deben estar comprendidas en los últimos 12 meses de este calendario o al comienzo de la invalidez, se le concederá una sustitución de la renta, una indemnización pagadera o en una sola vez, ¿no? Entonces depende de el grado de invalidez que puedan tener para que reciba esta renta. Y bueno, con esto habríamos concluido algunos punteos, algunos tips de la normativa. Yo les invito a revisarlo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? Es un poco pesadito la normativa. O sea, hemos tratado de hacerlo más llevadero. Todos los demás, sus cámaras, por favor. Bueno, recordarles que su trabajo tienen que subirlo hasta el lunes en plataforma y en los grupos de WhatsApp sus presentaciones. El martes sí vamos a respetar un poco horarios porque es la única clase que tenemos para acabar. Máximo van a ser por 30 minutos. ¿Ya? O sea, traten de ajustar porque sí, esta vez voy a cortar. Entonces, el martes ya sería la última sesión. La parte sincrónica de clases ya la hemos acabado hoy día. Creo que hemos tocado los temas y un poco más de lo que se ha planteado en el módulo de medicina legal, de medicina del trabajo. Y bueno, algunos tips de salud ocupacional que obviamente era de manera indirecta y sus diferencias. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta sobre el trabajo? Porque alguno que otro me ha hecho por inbox. ¿Nada? Ya, entonces está perfectamente claro. Buenas noches, doctor. Sí, Jorge. Una preguntita, lo del trabajo, ¿qué tema nos toca todo eso? ¿Está en la plataforma? Sí, ya, claro que sí. En la plataforma por grupo y por trabajo. Y también se los he compartido en el WhatsApp, por si acaso, en el primer día. Ya, doctor, gracias. Perfecto. De todas maneras, si no terminando, ahora en la noche se los vuelvo a compartir, yo no tengo ningún problema. Sí, por favor, doctor, gracias. Claro que sí. ¿Algo más? Ya. Tanto por el tiempo, el internet está fatal. Y aparte que las cámaras de Carla y Elvis también están como un poco como discoteca, ¿no? Está un poco mal. Pues estás en una fiesta, Elvis, ¿no? No, doctor. No sé qué está pasando con la cámara. No, es broma. Listo, entonces nos vemos el lunes y por favor comenzaremos 7 para que nos alcance el tiempo. Cualquier duda, de todas maneras por inbox. Entonces ahorita les comparto el link de esta parte de la presentación y les vuelvo a compartir los grupos de trabajo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, todo está claro. Lo repetimos de todas maneras. El trabajo en Word lo tienen que subir en plataforma cada uno de ustedes. O sea, por más que sea el mismo trabajo, en Word lo van a subir a plataforma. Sus presentaciones
lo tienen que compartir en el grupo en PowerPoint. Entonces, para las personas que no están disertando, no hay otra oportunidad porque es la última clase. ¿Ya? Entonces, prevean por favor eso. Si tienen algún turno, cámbienlo. Porque ya es la última clase. O sea, no les puedo decir, van a dar el jueves, porque no, acabamos el 21. ¿Ya? En pleno inicio de otoño acabamos este módulo. Entonces, el martes vamos a acabar con las 4 exposiciones. Por eso es que les pido que máximo va a ser 30 minutos. ¿Ya? Entonces, doctor. Sí, César. A ver, una petición personal y probablemente algunos colegas también van a compartir con esto. Evidentemente hay en algunos momentos que el Internet lastimosamente nos juega una mala pasada, ¿no? Como ha ocurrido ahora con el colega. Entonces, no sé si fuera posible de que nos pueda ya indicar los grupos, quiénes van a empezar, quiénes van a continuar, para que se pueda prever esto. Ahora el orden va a ser el mismo grupo 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que hemos empezado el anterior, el grupo siguiente. Es que era por los temas. No, pero ahora ahora van a empezar en el orden que están. 1, 2, 3, 4, que ahorita lo voy a publicar. Ya. Ok, para que preveamos el asunto de... Una concesión más les voy a dar. Esta vez organícense ustedes el orden de exposición. ¿Ya? O sea, no nos va a indicar usted, empiece... Si quieres, continúo. Bueno, si no quieren esa concesión, entonces... No, adelante, sigan más, está bien. Así entonces, dos cosas. Dos cosas. El orden va a ser el que está en la lista en el que voy a volver a publicarlo ahorita. Y ustedes organizan quién comienza y quién acaba. Mejor porque así se van a organizar que solo son máximo 30 minutos. Mejor si lo hacen entre 20 y 25 para debatir preguntas, para hacer retroalimentación y demás. Entonces si ya saben quién va a comenzar y quién va a acabar, ya saben sus tiempos también. Ya planifiquen para 25 minutos su exposición. Por alguna razón nos podemos extender a 30. ¿Ya? Y lamentablemente si alguno no expone ese día, no perjudica a su grupo, dígale, pero no va a tener la nota de exposición. Sí, la del trabajo sí sube, ¿no? Porque hay algunos que no han subido el trabajo y ¿qué hacía? ¿Ya? Porque tiene que haber un respaldo en plataforma. Estoy bien, Melvin, ¿no? Es así, que tienen que tener el trabajo subido en plataforma. ¿Melvin? Correcto, doctor. ¿Ya? Es que yo no los puedo calificar que aparezca una nota y en plataforma no haya nada. Entonces tienen el trabajo en Word en plataforma, el PowerPoint en el grupo, el lunes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 de la noche, antes que me feliciten mi familia, ¿ya? Por eso le estoy haciendo esas concesiones. Entonces, no estoy anunciando nada. Entonces, exponen ustedes en el orden de grupos, se organizan ustedes cómo van a exponer, ¿ya? No lean, traten de hacer sus PowerPoint lo más dinámica posible. Incluso hay varias cosas de enfermedad que con las fotos van a explicar mejor que en teoría. Una artritis, por ejemplo, una tuberculosis, con 2, 3 fotos lo van a exponer mejor. Y como van a exponer el orden ustedes, entonces no hay necesidad que no hayan preparado la exposición. Porque ya estamos en posgrado, no creo que César esta partecita, Hugo esta partecita y la Juana esta otra. No, todos saben el tema, porque sáquenle provecho. ¿Ya? Entonces, conclusión, ustedes se organizan, el orden es 1, 2, 3, 4, como ya estaban las listas. La otra vez lo he dividido porque lo psicológico quería que esté aparte y la ergonomía aparte. Ahora no hay necesidad porque todas son patologías orgánicas o físicas por origen laboral. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, enfermedades osteomusculares no van a ser solo el síndrome de túnel carpiano, no, porque les llevaría 1 hora. Hagan clasificaciones, incidir en lo más importante. Por ejemplo, hay un grupo que le ha tocado infectocontagiosis dermatológicas. Solo el eczema
atípico les llevaría. Entonces, clasifiquen, ¿no? Entonces, prevención, síntomas y tratamiento con figuras estructural, porque no vamos a aprender lo de semiología de la universidad acá. O sea, no vamos a hablar de tuberculosis, no vamos a hablar de silicosis en caso de César, por ejemplo, que está en su trabajo, él lo domina. Pero a los que les ha tocado respiratorias, hablan así, clasificaciones. Sobre todo utilizan algoritmos, ¿no ven? Que la mayoría de los libros ahora son algoritmos, entonces es mejor, más práctico para explicar. Pero ya se los dejo a ustedes, ¿sí? Porque si lo hacen bien, muchos van a mantener sus 100, ¿no? O sus 45, porque la mayoría de los grupos de ustedes tiene 45 sobre 45 en la primera evaluación. Y el que más, el que menos, bueno, va a tener menos. Salvo el que no haya expuesto, digamos, ¿no? Pero por lo menos igual tiene mínimo un 20 sobre 45. No se preocupen mucho porque ahora le pregunté a Melvi y no me acordaba bien con tantos posgrados que estamos dando. Entonces, la nota de aprobación es 66. A priori, tengo una hipótesis, que nadie va a ir a recuperación. Espero que confirmen mi hipótesis y no la invaliden, ¿ya? Entonces nos vemos el martes para ya sus exposiciones. Yo ya no hablo, ya terminamos exposiciones hoy día. Ahora los vamos a escuchar a ustedes. Ya, extraño los resúmenes de César, pero ni modo. Se van a exponer el lunes, martes. Que les vaya bien, bendiciones y adelantado para los que somos papás, felicidades, porque el domingo se celebra. Ya, felicidades a todos los papás y mamás, que también algunos son papás. Doble felicitación para ellos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego.